la reforma ocurrió hace 30 años y seguramente el desempeño de varias de las reformas introducidas en el 94 han tenido, digamos, el desempeño ha sido desigual a lo largo de estos 30 años, ¿no? Seguramente el rol del jefe de gabinete en materia de atenuación del presidencialismo no fue probablemente el que Alfonsín se imaginaba en el 94, o como bien vos describías, los escenarios de reglamentación por parte del Congreso, tanto del Consejo de la Magistratura, como de otras de las, o la ausencia de la ley de coparticipación y de otras de las herramientas que la propia reforma del 94 prevé, no se dieron quizás como se pensaba. ¿Esto se mide en términos de fracaso o en términos de tiempos de maduración de los cambios sociales, culturales? No, yo diría que tiene que ver con algo que nos afecta como país, que es la combinación de el facilismo en términos de políticas públicas en que naturaleza económica y el ejercicio de los modos populistas de gobernar. En relación al primer tema, te lo voy a decir como lo dice un pensador latinoamericano que se llama Moisés Naim, el problema de la necrofilia ideológica. Pensar que las políticas de hoy es la réplica y la repetición de políticas que alguna vez en el pasado fueron exitosas. Necrofilia en el sentido de amor por ideas muertas. Y el tema de la acción política, la calidad institucional de la cual hablábamos. Entonces, eso lleva a una idea de cómo se construye el poder, cómo se ejerce el poder y para qué es el poder. El populismo concibe el poder como un sitio a conquistar. Entonces es una lógica de suma cero. Si hay alguien que tiene el poder, lo tiene porque el otro no tiene nada de poder. Entonces, en lugar de concebir el poder como una construcción, una elaboración, una manera compartida de definir el futuro. Entonces, cuando vos tenés eso, la búsqueda de enemigos, el todo nada, el cero infinito, y descrees de las reglas de juego del funcionamiento democrático, tenés la peor de las combinaciones, malas políticas públicas y populismo. Y me gustaría hacerte un comentario adicional que es no confundir el populismo, que tiene una dimensión de naturaleza institucional, política, con su uso para todo. Entonces se habla del populismo judicial, del populismo punitivo. Bueno, el populismo tiene que ver con la acción política, esto de lo que estamos hablando. Y puede convivir con distintos estilos de política económica. Puede ser estatista nacional populista como fue en los 40, puede ser neoliberal como fue Fujimori, que llegó a cerrar el Congreso. Entonces no tiene que ver con el nivel del gasto público ni con la tasa de déficit fiscal en relación al Producto Bruto Interno. Tiene que ver con otra cosa. Por eso señalo, hago la diferencia. Nosotros, nuestro atraso, nuestro retroceso, nuestro estancamiento dramático de la Argentina, que es el rasgo distintivo de la Argentina, es la combinación de populismo político y facilismo económico. Con una experiencia política en este siglo, de las más extensas de la historia, 4 periodos de ese registro. La reforma del 94, que tuvo como protagonista en muchas discusiones, en temas de enorme trascendencia, tenías un rol destacado como dentro del bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, y tenías un rol muy destacado también dentro de la Comisión de Competencia Federal, que tenía asuntos realmente significativos de los que finalmente se terminaron sancionando. Pero si hay un tema en el que el nombre propio Jesús Rodríguez está indisolublemente asociado a la reforma constitucional del 94, es la autonomía universitaria. ¿Qué reflexión tendrías para hacer sobre esto?
Para mí es un orgullo haber podido consagrar en la Constitución la noción, el concepto, la idea, la concepción de la autonomía universitaria. Por lo que significa la autonomía en la universidad. Vos y yo sabemos que hay partidos políticos de América Latina que se construyeron en base a ese ideario, el APRA en el Perú, y a experiencias políticas en tantos otros lugares del mundo. Entonces ese valor que nosotros pudimos introducir fue el resultado, por supuesto, del compromiso político de la Unión Cívica Radical y la capacidad de persuadir con los mejores argumentos y en esa búsqueda de acuerdos a las otras fuerzas políticas. Así que para mí ese es un motivo de satisfacción y de orgullo personal haber contribuido a que la reforma universitaria y su principio de autonomía y autarquía esté consagrado en la Constitución. Es que buena parte de la doctrina jurídica sobre universidades, escrita desde el 94 hasta parte, y también casi la totalidad de la doctrina judicial, sentencias de la Corte, te mencionan. Sos cita obligada en el mundo jurídico desde el 94 hasta parte. Y no hablar de los que fueron capaces de escribir un libro constitucional explicando de qué se trata eso. Volviendo a la dimensión política de la reforma, o sea, lo que hay detrás, en la cocina, en el funcionamiento, en la dinámica, la percepción es que en un plazo tan breve de 3 meses, y en un contexto social y político complejo como el de la década de los 90, con un país en un proceso de reforma del Estado, con importante conflictividad entre las fuerzas políticas en el seno del Congreso, con demandas sociales realmente significativas en las calles, y un año 94 tan particular, el atentado Lamia, la sociedad pendiente del Mundial 94, ¿Qué explica, cómo se puede explicar el desempeño político de la Convención Constituyente? Y que te adelanto de alguna forma, alguna opinión personal, parece más una experiencia del parlamentarismo europeo que de las historias de grietas de ese entonces y actuales que explican la política argentina. Sí, es un oasis en la vida política argentina de estos 40 años de democracia, donde la ausencia de la capacidad de acuerdo fue llamativa y extendida en el tiempo. Pero déjame darte una explicación instrumental, aunque no es instrumental. Y voy a decirlo pensando en la experiencia reciente de Chile. Chile intentó, luego de los episodios de convulsión, de movilización social que hubo, actualizar la Constitución. Y produjo 2 intentos, 2 textos distintos, muy distintos uno del otro. Se buscó la ratificación popular y fue rechazada en los 2. Entonces, ¿a dónde voy? Al mérito que hay que atribuirle al procedimiento de la Argentina del núcleo de coincidencias básicas, que permitió una sanción que en el Congreso de 2/3 de los integrantes de cada Cámara, que estaba a punto de ser vulnerado por el intento de un grupo político en aquel momento, y el núcleo de coincidencias básicas que fue tan criticado que era un cerrojo que impedía la opinión de los convencionales, que iba a generar una circunstancia nociva para la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, ese oasis de acuerdo político, de intercambio conceptual, de resultado a favor, tuvo que ver, me parece a mí, con ese punto del núcleo de coincidencias básicas que generó las condiciones de avance. No, lo voy a citar mal, pero Voltaire tiene una frase que dice, no es que nos pusimos de acuerdo porque, no es que encontramos la verdad porque nos pusimos de acuerdo, sino
como nos pusimos de acuerdo, encontramos la verdad. Para cerrar, Jesús, quiero enfocarme en un aspecto más personal. Vos fuiste constituyente siendo muy joven, creo que tenías 37 años, pero tenías una dilatada trayectoria política, ¿no? Habías sido diputado nacional con 28 años, creo que era tu tercer mandato, tu segundo en ese momento, tu segundo o tercer mandato como diputado, habías fundado el Ateneo del Centenario, tenías protagonismo intenso en la vida de la Unión Cívica Radical, habías sido ministro de Economía, en fin, podríamos decir que tenías una dilatada trayectoria política. ¿Qué significó haber sido constituyente en el 94 y en particular qué significó en la relación con Alfonsín? Te diría lo que significa hoy haber sido en aquel momento. En aquel momento no ponderé, no valoré, no dimensioné lo que significaba en términos personales ser parte de ese ejercicio político, verdadero salto civilizatorio de la Argentina democrática. No, para nada. Hoy puedo decirte que en términos personales debe ser uno de los motivos de orgullo de haber formado parte de ese ejercicio político tan superador de la Argentina.